Bienvenidos una vez más al curso de Experto en Excel, en donde en esta ocasión vamos a aprender cómo solucionar problemas en nuestras bases de datos. Este es un tema muy importante, ya que cada vez que ustedes obtengan o generen información en una hoja de cálculo, esta puede contener errores. Para este ejemplo práctico vamos a ver diferentes temas como trabajar con filas y columnas, trabajar y conocer los tipos de datos, usar filtros, utilizar elementos o propiedades para la limpieza de datos y trabajar con el formato de celdas. Vamos a la hoja data y comencemos a analizar y a corregir los posibles errores. Para esto lo primero que vamos a hacer es poner filtros. Para ello seleccionamos la celda A1 y hacemos la combinación de teclas Control Shift y la letra L. Esto asignará filtros a todo el encabezado de nuestra base de datos. Paso seguido, activamos el filtro en la columna A para visualizar la información que hay en esta columna. En este caso nos muestra que el único tipo de documento que hay en la data son las facturas. Entonces no hay nada que corregir aquí, este dato está correcto. Vamos a pasar al dato de las fechas. Si hacemos clic al filtro de la columna B para las fechas, vamos a visualizar lo siguiente. Vemos que hay fechas que están agrupadas correspondientes al año 2017 y dentro de este año vemos que está el mes de enero y febrero, cada uno con sus respectivos días. Pero en la parte inferior vemos que hay otras fechas que están separadas de esas agrupaciones. Estos elementos tienen un problema y no están siendo reconocidos como tal. Si tú visualizas este tipo de contenido en una columna que supuestamente todas son fechas, entonces hay que hacer una validación. Para hacer una validación, lo que yo voy a realizar es insertar una columna al costado de la columna B. Voy a hacer clic derecho, insertar, y aquí empezaré a hacer comprobaciones. Si yo selecciono la columna B y me voy al área de resumen, que es la parte inferior de la hoja de cálculo, vemos que nos está contando con la opción recuento que hay 1026 datos en esta columna, incluyendo el encabezado, de los cuales en recuento numérico solamente hay 830 que son considerados números, o lo mismo que serían las fechas. Entonces hay una diferencia. Esa diferencia serán los datos que serían las fechas que están mal ingresadas. Excel las estaría considerando como texto y por ende no podríamos hacer ningún cálculo con ellos, o por lo menos cálculos para diferenciar entre fechas, etc. Para ello, lo primero que vamos a hacer es detectar cuáles son esos datos que están incorrectos. Para ello, una de las funciones que voy a utilizar es la función igual, ponemos la fórmula y escribimos la función esNúmero. Esta función va a consultar si el dato que está en la celda B2 es un número o no lo es. De ser cierto, saldría verdadero, o si no, saldría falso. Y aquí estamos comprobando que esta fecha pues es falso, o sea, no es un número. Vamos a copiar la fórmula hacia abajo, doble clic, y vemos que va a salir falso y por ahí algunos va a salir verdadero. Entonces los que son verdaderos es que están correctos y los falsos es que hay un problema con ese tipo de información. Para esto lo que voy a hacer es hacer clic al filtro y voy a organizarlo de menor a mayor para tenerlos todos juntos, y luego voy a hacer clic al filtro y voy a dejar solamente activado los falsos, es decir, los que tienen un problema para que sea reconocido como fecha. Aceptamos. Ya tenemos todos los falsos y ahora sí procedemos a borrar todo este bloque. Para ello seleccionamos todas las celdas que dice falso, las borramos y en su lugar vamos a poner ahora una función que nos permita corregir ese dato que tiene problemas para su reconocimiento. Vamos a poner igual fecha número. Esta función lo que va a hacer es reconocer este dato como fecha. Seleccionamos la celda B2 y cerramos paréntesis. Presionamos Enter y copiamos la fórmula hasta abajo. Los datos que tenemos en esta columna ya son considerados como tal. Lo podemos corroborar aquí donde dice recuento numérico 195. Lo único que queda por hacer es
todas estas fechas que ahora sí están correctas, las vamos a copiar con control C y en esta misma área le vamos a hacerle clic derecho y a escoger la opción de pegado especial como valores, para que sea un dato numérico, ya no sea una fórmula, y lo único que va a faltar es copiar esta información a la columna que tiene el problema. Es decir, todo este rango lo copiamos, control C, seleccionamos la primera fecha que está en la columna B y hacemos la combinación control V para pegar. Y ya habremos solucionado el problema. Ya podemos eliminar esta columna. Clic derecho, eliminar. Y vamos a comprobar. Voy a seleccionar toda la columna B y fijémonos que nos dice recuento sale 126 y en recuento numérico sale 125. Esa diferencia de 1 es por el encabezado, que evidentemente es texto, y todos los demás ya serán números y serán fechas. Al solucionar el problema de fechas, ahora vamos a comprobar la columna C, que es el número de documento de estas facturas. Si yo selecciono la columna, voy a poder visualizar que en recuento tengo 1026. Hay que mencionar que el recuento lo que hace es contar todos los datos sin importar qué tipo de datos sea, puede ser texto, número, fórmulas, etc. Y en recuento numérico me sale 966, o sea, también hay una diferencia considerable. Quiere decir que hay datos aquí que no son números. Ahora, en este tipo de información, que es el número de documento, va a depender, esto es muy relativo porque en realidad no sería necesario que sea un número tal cual, ya que va a ser bien raro que ustedes hagan cálculos con esta información. O sea, no vamos a sumar, ni a dividir, ni a multiplicar estos valores, ya que son números de documentos. En cambio, si fuera ventas, stock, cantidades, fechas, pues por supuesto tienen que ser números para que pueda calcularlos. Ahora, en el caso de que quisiera yo saber si es un número o un texto, yo también podría seleccionar la celda que tiene el valor y fijarme cómo está en la barra de fórmulas. Si observamos, este valor es un número tal cual, 5661, solo que en la celda se está mostrando el 001-000, es decir, tiene un formato de celda personalizado. El formato de celda lo que hace es mostrar el dato de una manera distinta. Para comprobar cuál ha sido el formato que se ha establecido, podemos seleccionar la celda y hacer la combinación de teclas control 1. Al entrar a formato de celda, podemos ver que está en formato personalizado y en tipo tiene este formato. Los últimos ceros se van a reemplazar por el 5661. Al poner este formato tiene una ventaja si se ha puesto a todas las celdas, ya que solamente basta con ingresar los 4 últimos números, o los 3 últimos, los 2 últimos, dependiendo, y automáticamente le saldrá el 001 guión y los ceros de adelante. Pero como ya hemos visto, hay ciertos datos que no tienen ese formato o ese tipo de dato. Entonces vamos a hacer algo parecido con las fechas. Vamos a insertar una columna nueva aquí. Y en esta columna nueva vamos a usar la función igual es número. Seleccionamos la celda al costado y presionamos Enter. Vamos a copiar hacia abajo con doble clic a la esquina de la celda. Y ahora vamos a verificar si es que hay verdadero y falso. Tenemos los falsos, tenemos verdaderos. Vamos a ordenar de menor a mayor siempre para que estén juntos los falsos con los verdaderos, de forma ordenada. Y ahora sí voy a filtrar los que dice falso. Y tenemos todos estos códigos que no son números. ¿Por qué no son números? Veamos aquí. Porque en este caso, si vemos en la barra de fórmula, se ha escrito tal cual. Los ceros, el guión, y al poner ese guión ya lo hace automáticamente texto. Y así con todos los demás. Entonces uno ya va a ver si es necesario corregirlo o no. Eso ya va a depender. ¿En qué caso yo dejaría como texto? En el caso de que a lo mejor sea un código que no tenga un patrón, como en el caso de las facturas que llevan este código de 001. A lo mejor son códigos diferentes, con letras. Pero en ese caso sí dejaría como texto. Pero si yo quiero llenar más rápido unos códigos que siempre van a tener el 001 adelante, entonces lo más recomendable es que tenga el formato de celda personalizado y sea tipo número. Aparte, aquí también podemos observar que hay ciertos códigos que tienen un espacio en blanco aquí al final,
y esto pues al final no sigue un mismo esquema, un mismo patrón, y tal vez más adelante tendríamos problemas. Siempre es recomendable que toda la columna tenga una misma configuración. En este caso lo que vamos a hacer es transformarlos a número y que tengan el formato correcto. Yo voy a seleccionar primero todas las celdas que hice falso, las voy a borrar, ya las tengo filtradas, y voy a hacer una fórmula que lo que haga primero es corregir esos espacios en blanco que veo que hay en diferentes códigos y luego transformar todo eso a número. Para esto voy a hacer la siguiente fórmula, igual, y voy a utilizar la función derecha. Abro paréntesis, selecciono la celda donde está el dato y voy a obtener los últimos 4 caracteres. Pongo 4 porque no hay ningún código que tenga 5 caracteres después de los ceros. Son de 4 dígitos a menos. Tengo los 4 dígitos, copio hacia abajo. Una vez que ya he obtenido los códigos, los voy a copiar con control C y los voy a pegar aquí mismo, clic derecho, como valores. Como he usado una función de texto que es derecha, entonces lo está reconociendo como texto, pero aquí nos sale un indicador que si le hacemos clic podemos darle la opción de convertir en número. Seleccionamos y ahora sí, todos estos datos son números. Lo que procede va a ser copiar todos estos números con control C y seleccionar la primera celda del código y pegarlo allí con control V. Ahora, seleccionado todos los datos de la columna C, a excepción del encabezado, hacemos la combinación de teclas control 1 para entrar a formato de celda y vamos a crearle formato personalizado. Vamos a borrar esta palabra general y escribimos el patrón que era 001 guión y ponemos 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hecho nuestra configuración de formato de celda personalizada, aceptamos y ya tenemos los códigos como los anteriores. Podemos ya eliminar esta columna y ahora si seleccionamos toda la columna C podemos ver que el recuento es 1026 y el recuento numérico es 1025. La diferencia de 1 es por el encabezado. En la siguiente columna, que es razón social, vemos que hay diferentes nombres de clientes. Vamos a ordenarlo de la A a la Z para que sea más fácil también detectar los datos y poder corregirlos. Y en caso del filtro vamos a observar que hasta ahorita todo está bien, pero aquí vemos un detalle. Hay un mismo cliente 2 veces y esto se debe a que está escrito diferente. Este tiene puntos y el otro no. Para esto desfiltramos todo haciendo clic a seleccionar todo, desactivamos la opción, la casilla, y ahora vamos a seleccionar la razón social que tenga un problema. Suponiendo que es el que no tiene puntos, entonces lo seleccionamos, verificamos que no haya otro más, en este caso no hay, clic al botón aceptar y tendremos que reemplazar este dato poniéndole los puntos al último término. Una manera práctica de hacerlo es seleccionar todos los datos y en la barra de fórmula hacer la modificación. Anotamos los puntos y hacemos la combinación de teclas control enter para que el cambio se haga para todas las celdas seleccionadas. Verificamos en el filtro que ya no haya 2 veces esa razón social. Como pueden apreciar, esa razón social ya solamente hay uno. Entonces ya podemos borrar el filtro de razón social. La siguiente columna, que son marcas, en este caso vemos que son 3 marcas diferentes, no hay ningún problema con ellas. Pasamos a la siguiente columna, columna F, clase de producto. Vemos que hay audífonos y parlantes, tampoco hay problema con esta columna. Pasamos a los SKU, que sería el código de cada producto. Vemos que cada producto tiene su código y bueno, si quisiera saber si son números o no, selecciono la columna y puedo ver que hay 1026 datos en total y 1025 números. Sin incluir el encabezado, está correcto. Si vamos a la descripción del producto, hacemos clic al filtro, vamos a comprobar los datos que están aquí. En este caso vemos que hay un problema de espacios en blanco, este tiene más, este tiene menos espacios, y puede haber algunos datos que tengan espacios en blanco al final del
de la palabra, del nombre, de la descripción, y estos no se puedan percibir a simple vista con el filtro. Cuando tú veas que hay problemas de espacios en blanco que están de más, lo más recomendable sería crear una columna nueva, así como hemos estado haciendo con las primeras columnas, y usar una función de texto que se llama igual espacios. Usamos igual espacios, seleccionamos la celda de descripción y aceptamos. Copiamos la fórmula hacia abajo y lo que hace esta fórmula con la función espacios es eliminar todos los espacios innecesarios. Es decir, que si hay un espacio que tiene que separar una palabra con otra, lo mantiene. Pero si hay 2, 3, 4 espacios, pues los espacios que están sobrando van a ser removidos. Entonces podemos verificar antes de copiar y reemplazar los datos que todas las descripciones estén correctas, que tendrían que estarlo, como podemos comprobar aquí. Podemos copiar todo esto, pegarlo como valores en la misma área y luego copiar todo esto y pegarlo en el lugar de los datos de la columna H. Ya podemos deshacernos de la columna I. Clic derecho, eliminar. Nos resta las tres últimas columnas. Vamos con cantidad, que son las unidades vendidas. Hacemos la misma técnica de seleccionar todos los datos y empezar a comprobar. En este caso vemos 1026, 1025, quiere decir que todos son números, no hay ningún problema. Sabemos que el encabezado es tipo texto. Pasamos a la penúltima columna, hacemos la misma técnica, seleccionamos toda la columna J y aquí hay una diferencia, 1026 y tenemos 996. Entonces habrá que detectar cuáles son los números que están correctos. Para esto voy a crear una columna nueva y voy a hacer la siguiente comprobación. Igual es número y selecciono el precio. Voy a copiar hacia abajo y vamos a comprobar lo siguiente, que hay falsos y verdaderos. Voy a hacer clic al filtro, voy a ordenarlo de menor a mayor y voy a filtrar los que son falsos. Aquí el problema es que en el caso de los precios se ha puesto coma en lugar de punto decimal. Aunque hay que mencionar que depende de la configuración de tu equipo, puede ser que tu computadora esté configurado para trabajar con coma, con punto decimal. En este caso lo que tengo que hacer es reemplazar estas comas por puntos. Para hacerlo de una manera práctica, voy a seleccionar todos estos datos y voy a hacer la combinación de teclas Control B, la B de buscar. Cambio a la pestaña reemplazar y aquí donde dice buscar voy a poner la coma y aquí abajo donde dice reemplazar con voy a poner el punto. Le hago clic a reemplazar todos y aceptamos. Ha hecho 28 cambios. Aceptar, cerrar y verificamos que casi la mayoría están como verdadero. Todo verdadero a excepción de este último que podemos ver que es porque tiene el símbolo de soles y este símbolo se ha digitado manualmente. Lo podemos ver en la barra de fórmulas. Entonces esto lo hace texto. Pues lo único que habrá que hacer es borrarle ese símbolo. Y ya está como verdadero. Ya podemos eliminar esta columna. Y ahora comprobamos que la columna J tenemos 1026 en recuento y recuento numérico 1025. Ya está correcto. Pasamos a la última columna, que es la columna K, donde está el totalizado, que hay que mencionar que esto es un tipo de dato tipo fórmula. La mayoría de ellos debería ser fórmula que esté multiplicando la cantidad por el precio. Pero bueno, vamos a seleccionarlos. Y aquí vemos que hay 1026 datos, de los cuales 1025 son números. En este caso está correcto, son todos números. Pero vamos a comprobar si tenemos fórmulas por aquí. Miren, acá este dato es una fórmula que está multiplicando cantidad por precio. Pero hay otros datos que simplemente no son fórmulas. Están pegados como datos, como valores numéricos. Entonces, para que todo sea uniforme, vamos a hacer que todo sea fórmula. ¿Cómo detectar más rápido cuál es fórmula y cuál no?
En la columna al costado podemos utilizar la función esFórmula. Seleccionamos la celda K2 y copiamos hacia abajo. Para esto voy a tener que poner aquí un título, cualquier título, y voy a tener que seleccionar esta celda y hacer la combinación para quitar primero los filtros, Control Shift L, y de vuelta a realizar la misma combinación, Control Shift L, para que ahora esta columna también tenga filtros. Voy a ordenarlo de menor a mayor y lo que voy a hacer es seleccionar solamente los falsos, a filtrarlos. Una vez que hemos filtrado, lo único que haremos es modificar este dato por la fórmula igual cantidad por precio. Presionamos Enter y copiamos la fórmula hacia abajo. Verificamos que todos sean verdaderos y ya podemos eliminar esta columna. De esta manera hemos podido solucionar típicos problemas presentes en la mayoría de bases de datos de una manera práctica, rápida. Y por último, lo que podemos configurar para poder manejar de una manera más óptima los datos sería ir a la ficha vista, ir a la opción de inmovilizar y darle a la opción inmovilizar fila superior. Esto es para que cuando nosotros vayamos a desplazarnos hacia abajo, los encabezados siempre se vean. Como último detalle, vamos a dar a unos formatos de celda, como por ejemplo a lo que es plata, como es PVP y total. Seleccionamos estas dos columnas, vamos a la ficha inicio y en formato general aquí le cambiamos a moneda. Le ponemos moneda y aquí ustedes van a decidir cuántos decimales quieren que tenga, si tienen 2, 3 decimales o 100 decimales, con estas dos herramientas de aumentar o disminuir decimales. Y por último, para acabar ya este tema, lo que podemos hacer es trabajar un poco con los formatos de celda, que consiste en seleccionar las celdas que queremos modificar, como los encabezados, y mediante las herramientas de la ficha inicio grupo fuente, podemos darle color a nuestros encabezados, color a la fuente, ponerle estilos como negrita, cursiva, subrayado, dependiendo de lo que yo quiera realizar. Las alineaciones, si quiero que sea a la izquierda, al centro, a la derecha. Y si queremos más configuraciones, podemos darle clic al botón de expandir las herramientas de alineación. Y con esta ventana, que es la misma que sale con la combinación Control 1, podemos configurar diferentes cosas. Por ejemplo, podemos hacer que el texto pueda rotar en una cantidad dada en grados y hacer diferentes configuraciones respecto a las celdas o a los bordes. Con esto hemos terminado el tema de cómo corregir data de una manera rápida y práctica. Ya nos estamos viendo en el próximo video, donde veremos el uso de más herramientas y más ejemplos prácticos. Hasta el próximo video.